Hola, buenas tardes y bienvenidos ya a la tercera sesión y última del ciclo Edadismo, hacerse viejo en nuestra sociedad. En este caso vamos a hablar de derrocar al edadismo a través de las palabras, desmontar los mitos. Hemos hablado en las otras dos sesiones, en la primera y en la segunda, del edadismo en general. Hemos visto cómo el edadismo se filtra en muchas instituciones y sectores de la sociedad, incluidos los que brindan, como vimos el otro día, atención sanitaria, social, y que además puede tener consecuencias graves para la salud, para el bienestar y que también afecta al terreno laboral. Entre las personas mayores, el edadismo se asocia a una peor salud física, comentamos en la primera sesión, y mental, y un mayor aislamiento social, una mayor soledad, una mayor inseguridad financiera y una menor calidad de vida. Se asocia, estoy diciendo, ¿eh? Luego ya vimos que era un asociamiento que a veces era de prejuicio más que real. La palabra edadismo ha sido registrada en el Diccionario de la Lengua Española de forma reciente y ha dado lugar a la siguiente definición: discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas. Tiene, por tanto, un claro sentido negativo, y ahora vamos a hablar de ese uso de las palabras. Es por eso, por el poder de las palabras, que una de las formas de edadismo más extendidas y de las que somos menos conscientes es el uso inadecuado del lenguaje. Las palabras que utilizamos reflejan lo que pensamos y sentimos y muchas veces están marcadas por estereotipos y prejuicios. Para hablar de este tema, que es bastante amplio, nos acompañan dos invitados de excepción. Os los digo en orden inverso al que van a empezar a hablar. A mi derecha está Ana Freixas, que es doctora en Psicología por la Universidad de Barcelona y doctora honoris causa por la Universidad Simón Bolívar en Colombia. Hasta su jubilación fue profesora de Psicología en la Universidad de Córdoba. Las líneas de investigación sobre las que trabaja y sus publicaciones tratan fundamentalmente sobre mujeres y el envejecer, y por ellas ha obtenido diversos premios. Otros ámbitos de su interés docente e investigación son la coeducación y el feminismo, así como la transformación de la investigación y la docencia en psicología desde una perspectiva feminista. Ha sido impulsora de la Cátedra de Estudios de las Mujeres de la Universidad de Córdoba. Aquí os traigo el último libro, pero tiene otros libros publicados. Os digo algunos títulos: Abuelas, Madres e Hijas, la transmisión sociocultural del arte de envejecer; Tan frescas, las nuevas mujeres mayores del siglo XXI; Sin reglas, erótica y libertad femenina en la madurez; y este que os enseño ahora, Yo vieja, apuntes de supervivencia para seres libres. Hablaremos del libro en algún momento. A su lado nos acompaña David Velasco, que es director del Departamento de Personas Mayores de Fundación La Caixa. Está licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona y se ha especializado en ESADE, en Dirección de Organizaciones No Lucrativas. Ha desarrollado su carrera profesional en Fundación La Caixa, llevando a cabo la dirección de diferentes departamentos en el área social, concretamente el Departamento de Pobreza Infantil y el de Humanización de la Salud. Desde noviembre del 2021 es el director del Departamento de Personas Mayores. Ahora veis también el link con el tema de hoy de Fundación La Caixa. En el departamento en el que está, hablaremos también, tienen publicado un glosario sobre edadismo que se puede descargar. Yo lo tengo aquí en papel, en físico, pero se puede descargar por internet de forma gratuita. Y ahora sí, le doy la palabra a David. Muchas gracias. Gràcies, Carmen. En primer lloc, bona tarda, buenas tardes. Cuando me invitaron las compañeras del observatorio a participar en el debate hoy, evidentemente dijimos que sí rápidamente. Lo que pasa es que había una sorpresa con una doble lectura. Por un lado, un gran placer estar hoy aquí con ustedes esta tarde compartiendo espacio y reflexiones a lo largo de esta hora y media. Y evidentemente estar al lado de Ana Freixas es todo un placer y un honor. Pero el reverso tenebroso es que es un poco faena, porque estar al lado de Ana Freixas, que es una experta en edadismo, y hablar de edadismo, pues intentaremos no meternos en demasiados charcos. Como comenta Carmen, y cuando nos hicieron el ofrecimiento las compañeras del Observatorio Social de hablar sobre edadismo, queríamos exponerles la iniciativa que publicamos el año pasado sobre el glosario de edadismo. A ver si los compañeros ponen la presentación, son tan amables. Aquí. Bien, la primera presentación, como no podía ser de otra manera, era una definición de edadismo que no voy a repetir porque Carmen ya la ha explicado muy bien, pero sí que me gustaría detenerme en un aspecto importante que seguramente Ana lo va a explicar en mayor profundidad o mejor que yo, que es que el lenguaje es importante y una de las fórmulas más extendidas y también menos conscientes
de edadismo es ese uso inapropiado del lenguaje. El lenguaje es muy importante, ¿no?, en todas las facetas de la vida. Quizá somos más conscientes del lenguaje sexista, menos del lenguaje edadista. Y el lenguaje es importante porque el lenguaje, hay muchas corrientes psicológicas que hablan sobre ello, construye pensamiento. A la vez que expresa nuestro pensamiento, también lo construye. Y esto es importante en las afectaciones sociales e individuales que puede tener en nosotros mismos y también como sociedad y también en un presente y en un futuro muy cercano, como veremos a lo largo de la charla. El edadismo. El edadismo es una discriminación, podríamos decir, que afecta a la dignidad de una forma muy clara, a la dignidad, al respeto y al buen trato de las personas. Es una actitud que limita la vida, que hace que las personas mayores se invisibilicen, ¿no?, que tengan un papel meramente pasivo y no activo en la sociedad. Y es importante recalcar lo de activo, y no me refiero a ello, a lo que seguramente ustedes conocen y conocemos a nivel general de envejecimiento activo. No me estoy poniendo en ese plano, me estoy poniendo en un plano de activo en cuanto a nuestra responsabilidad como personas en la sociedad, a la contribución de las personas mayores al bien común, a la cohesión social. Y el edadismo da de lleno contra este concepto, porque invisibiliza a las personas mayores, limitan sus capacidades y potencialidades y las reducen, pues, a una expresión muy menor de lo que realmente somos o son. Hay que pensar que en los próximos años la generación del baby boom, entre las cuales yo me incluyo, nos vamos a jubilar. Y esto quiere decir que vamos a ser considerados personas mayores casi o alrededor de 14 millones de personas en nuestro país. Esto tiene unas afectaciones claras en todos los índoles de la vida y evidentemente el lenguaje es uno de ellos. Y si no empezamos por el lenguaje a cambiar nuestras maneras de aproximarnos, de relacionarnos con los demás, pues difícilmente cambiaremos otros aspectos que tenemos en nuestro día a día. El lenguaje que usamos cuando nos referimos a las personas mayores, lo decía antes, es muchas veces inconsciente y pensamos que es una forma, en algunas expresiones que utilizamos, bonita de dirigirnos a la persona mayor, entrañable, pero no nos damos cuenta que muchas veces cuando nos dirigimos a una persona mayor con un tono afable, al final lo que estamos haciendo es un tema de infantilización, es un tema de condescendencia, es un tema de familiaridad pues no permitida. Es decir, yo a ustedes no les conozco. Si ahora a este señor que tengo aquí delante me dirigiría en tono cariñoso, este señor seguramente me diría qué está usted haciendo, porque no nos conocemos de nada. En cambio, estas formas, en algunas profesiones que tienen que ver con el cuidado, están muy extendidas y se entienden como un buen trato, cuando al final no lo son, ¿no? Y aquí lo ligo con lo que comentaba Carmen al inicio, de que en las otras sesiones que han tenido del ciclo sobre edadismo se ha visto que no solo está vinculado a las personas mayores vulnerables, pero sí que es cierto que en esta generalización de persona mayor vulnerable se pone más de manifiesto, ¿no? Y en las personas realmente mayores vulnerables aún es mayor, ¿no? Simplemente les remito a que piensen cuando ustedes van al médico, cuando van a la pescadería o a la verdulería y no les conocen de nada y les dicen reina, rey, ¿no? ¿Usted de qué me conoce para decirme reina, ¿no? De la misma manera como el uso inapropiado a veces de términos que veremos más adelante como cuando se refieren a las personas mayores como abuelos, abuelas, ¿usted qué sabe si yo tengo hijos y tengo nietos, ¿no? Con lo cual el lenguaje es muy, muy importante a la hora de manifestar este respeto y esta dignidad. Y muchas veces, repito, tenemos comportamientos edadistas y yo a veces también los tengo sin darme cuenta, y lo importante es estas jornadas reflexionar sobre ello. La literatura científica y literatura divulgativa, de la cual Ana Freixas es claro exponente, en el cual hay que centrarnos, por no hablar ya después del lenguaje edadista en términos de género, que aún incluso es peor, ¿no? Bien, ¿por qué
el programa de personas mayores de Fundación La Caixa decidió apostar por realizar este glosario sobre palabras y expresiones edadistas. Básicamente porque tenemos una historia de más de 100 años desde la creación de La Caixa, de estar al lado de las personas mayores. Y hace relativamente pocos años publicamos una guía del buen trato y, continuando con esta línea, nos decidimos apostar por el glosario, justamente porque estamos viendo lo que les comentaba, ¿no? Estos cambios sociales o demográficos que implican que nos hemos de aproximar quizá de una forma diferente a la que mayoritariamente nos estamos aproximando a este periodo de la vida. Y aproximarnos desde las capacidades, desde las potencialidades. Es evidente que hay personas mayores vulnerables y que hay pérdidas físicas y puede haber pérdidas cognitivas, es cierto, pero no es esto lo que tiene que definir esta etapa del ciclo vital, al menos para nosotros. Hay una mayor heterogeneidad en lo que llamamos el colectivo de personas mayores, ¿no? A mí me hace mucha gracia este término porque a nadie se le... Perdona que me sale en catalán, nadie pensaría que un niño de 5 años y una persona de 30 tienen que tener los mismos proyectos, las mismas inquietudes, los mismos deseos. En cambio, con el colectivo de mayores sí. ¿Por qué? Porque estamos englobando generaciones muy diferentes, personas que se han prejubilado, que acaban de jubilar, 60, 65 años, con personas de 90 años. Y se tiende a mirar desde diferentes ámbitos de la sociedad como un colectivo muy homogéneo, cuando es altamente heterogéneo, ¿no? Y esto es lo que, cuando les comentaba estos casi 14 millones de personas que nos vamos a incorporar a la jubilación y por tanto ser considerados como personas mayores, tienen que cambiar muchas cosas, porque si no, toda la parte de cohesión con esta sociedad, con la sociedad, pues si no se tienen en cuenta los mayores con este papel activo, decisivo, consultivo, puede ser muy grave, muy grave. El buen trato a las personas es fundamental y elimino lo de personas mayores en general, pero si en concreto hablamos de edadismo en personas mayores, pues es evidente que también. Por lo tanto, el glosario lo que ha buscado es una vía de sensibilización y divulgación sobre la importancia del lenguaje cuando nos dirigimos a las personas mayores, que sea correcto. Es verdad que hay diferentes orientaciones, podemos debatir si una palabra se puede considerar más edadista u otra menos, es cierto, pero simplemente que haya este debate, espacios como el de hoy, que esté en los medios de comunicación, que seguramente en el debate hablaremos, porque justamente una de las profesiones donde se produce más edadismo por desconocimiento es en los medios de comunicación, pues es importante, ¿no?, que se ponga sobre la mesa y debatamos cómo afrontarlo y cómo introducir medidas para que puedan paliar, reducir y en un futuro pues quizá eliminarlo cuando todos seamos conscientes de la importancia que tiene. La siguiente diapositiva no me voy a detener mucho porque la he ido comentando, son objetivos más concretos de visibilización que teníamos con el documento, pero lo que sí que era importante es que queríamos realizar un documento que aportase una mirada innovadora y que pudiese transferir conocimiento desde una parte de vista muy divulgativa. ¿A quién? A estos colectivos profesionales, a la sociedad en general y evidentemente a las personas mayores. Cuando nos planteamos cómo abordar este tema, teníamos diferentes opciones y al final nos decantamos porque la opción que creemos más acertada, que era contar con las personas mayores en el diseño de esas palabras y expresiones edadistas que forman parte del glosario. Es decir, preguntar a las personas mayores con qué palabras o expresiones ellos no se sentían reconocidos, incluso les dolía cuando se les referían a ellos con esas palabras y expresiones. Creemos que es la gran virtud del glosario, poner en el centro a la persona mayor para oírla, escucharla y a partir de ahí articular con profesionales lo que ha sido finalmente el glosario. Pensamos que ha sido la gran innovación en la parte metodológica de este documento, de esta. ¿Cómo lo realizamos? Lo realizamos en 3 fases.
lo ha comentado Carmen, la palabra edadismo se ha incorporado recientemente, justamente en diciembre del 2022, si no me equivoco, en la Real Academia Española. Y justamente nosotros en el 2022 empezamos a trabajar en lo que tenía que ser el glosario de edadismo. La primera fase, como les comentaba, fue una recopilación de esas palabras, de esas frases que las personas mayores nos hicieron llegar y en las cuales mostraban su disconformidad y su disgusto por ser receptoras, ¿no?, de las mismas. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos a través de dos vías que fueron paralelas. Por una parte, Fundación La Caixa tiene centros de personas mayores que son propios y otros que están en convenio con la administración pública, con las comunidades autónomas, diferentes ayuntamientos, y en los cuales desarrollamos un programa de actividades. Dentro de este programa de actividades tenemos una línea de creatividad, cuya actividad más histórica son estos talleres de lectura, amigos lectores, la llamamos, que se van desarrollando desde hace bastante tiempo. Pues en estos talleres incorporamos un contenido, unas temáticas en algunas de las sesiones sobre el edadismo para empezarlo a trabajar en los centros de mayores. Realizamos también dentro de una actividad que tenemos que es de Cineforum, películas con temática edadista o donde el edadismo se ponía muy de manifiesto y espacios de debate. Y esto lo compaginamos con una campaña en medios que llamamos Yo no soy tu abuelo, en redes sociales, para solicitar no solo a aquellas personas mayores que están en los centros, sino otras personas mayores que pudiesen ver la iniciativa por redes sociales que nos hiciesen llegar estas palabras y expresiones. La campaña fue lanzada el 15 de junio del año 22, justamente coincidiendo con el Día Mundial de la concienciación sobre el maltrato y el abuso a las personas mayores. Y realmente los resultados nos sorprendieron, porque era la primera vez que hacíamos una acción de este estilo y realmente recibimos más de 300 palabras y expresiones edadistas. Y realmente la segunda fase justamente fue la fase más compleja, de decir qué expresiones, qué palabras seleccionamos, cuáles no, cómo lo realizamos para que sea innovador, porque aparte de esa selección, que al final quedaron, como ven en la diapositiva, 45 palabras y expresiones, lo que queríamos era una definición muy formal, que es la que da la RAE sobre ese término, pero después implicaba una reflexión propositiva y positiva de cómo deberíamos reemplazar ese término edadista, y en algunas de las palabras y expresiones hay alguna alternativa, pero también se ofrecía una reflexión de por qué no se tenía que utilizar ese término, una reflexión ética, de dignidad y también con algunos aspectos psicológicos. Esta revisión la realizó, como ven, la doctora Montserrat Celdrán, que es profesora investigadora en psicogerontología, y tuvimos la suerte de que el prólogo nos lo escribió, nos lo realizó la miembro de la Academia, Soledad Puertola. Y justamente lo que teníamos muy claro es que tenía que ser un documento dentro de este matiz propositivo abierto, ¿no? Sí que es verdad que hay términos que están dentro del glosario que uno no los puede ver edadistas, y yo comparto esta visión, pero es verdad que a nivel social continúan siendo muy edadistas. Y sí que es verdad que hemos de hacer un esfuerzo para desligarlos de esos componentes, y seguramente en la parte del debate podremos tratarlo y comentarlo. Pero es cierto que hay algunos términos que tienen una carga muy potente edadista cuando no debería de. Y eso también tiene que ver con historia, con cuestiones, con diferentes aspectos que hay que ir mirando para reivindicar algunos términos, como por ejemplo, yo también soy partidario del término de viejo, ¿no?, de reivindicar la palabra viejo, pero sí que es cierto que tiene asociada una serie de connotaciones muy complejas, muy negativas, y hay que ir pues trabajando para que esto lo pierda, no solo con esto, sino con otros términos. Las palabras y expresiones las agrupamos en tres grandes bloques: infantilización, despersonalización y deshumanización, que son los tres grandes bloques que tradicionalmente se establecen cuando abordamos el lenguaje edadista. Aquí les he puesto algunos de los ejemplos. Y los criterios de selección de esas palabras, les decía que fueron complicados. Al final nos decantamos por
seleccionar aquellas palabras que nos habían llegado muchas veces por parte de las personas mayores, es decir, las más frecuentes a nivel de recepción, también las que veíamos que a nivel de medios de comunicación se repetían o se repiten constantemente cuando se habla de las personas mayores, y también algunas expresiones que realmente nos sorprendieron, que no habíamos oído nunca y que realmente dices, bueno, está bien la innovación, pero la innovación en un lenguaje dadista, pues realmente innovar en algo negativo pues no nos parece nada positivo, ¿no? Pero sí que nos chocaron y verán algún ejemplo. Aquí, en cada uno de estos bloques, hay una definición de qué es ese bloque. Aquí pueden ver la de infantilizar. Si ustedes me dicen que leen la diapositiva, me van a deprimir, porque yo no la leo ni casi ni en papel, pero bueno, se lo pueden descargar por internet, pero hay una definición conceptual de lo que es infantilizar. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Nuestros mayores son como niños, un diminutivo. Al final es visibilizar a la persona mayor como un niño, eso es obvio, pero también eso implica visibilizar a la persona mayor con una pérdida de poder, con una pérdida de capacidad de decisión sobre su propia vida y sobre su capacidad de incidencia en la sociedad. El otro gran bloque que les comentaba es despersonalización, ¿no? Estas generalizaciones que estamos muy acostumbrados a ver y a escuchar, son vulnerables. Es evidente que en las personas mayores hay vulnerabilidad, como en otras facetas de la vida o edades de la vida, y eso no es lo que se destaca. Son improductivos. Bueno, si consideramos ser improductivo no trabajar, ¿sí? Pero es que eso no es lo que tiene que marcar ser productivo o no ser productivo, ¿no? Va más allá. El concepto de jubilado, ¿sí? Equiparar una persona mayor a jubilado. Al final, jubilado es un estado de no trabajo remunerado. El término abuelo, ¿no? Lo comentábamos antes. Yo puedo ser una persona mayor de 70 años y no ser abuelo, ¿no? Ni abuela. Y esta la he dejado para el final porque esta realmente nos sorprendió, ¿no? Y esto, de hecho, contactamos con la persona que nos la hizo llegar y lo había encontrado en un periódico, ¿no? Buscamos talento abstenerse mayores de X años. Es realmente grave, ¿no? Como si el talento estuviese vinculado a la edad. Después, la otra parte, el último bloque, el de deshumanización. Bueno, expresiones realmente cacatúa, carroza, ya lo has hecho todo en la vida, pues forman parte de este bloque. Y la tercera y última parte, porque creo que estoy ya al borde del tiempo, fue realmente el lanzamiento propiamente del glosario de dadismo, que lo compaginamos con otra campaña en medios, con entrevistas a expertos, a ponentes, dentro de medios que son propios de Fundación La Caixa y otros más generalistas, que se lanzó justamente un año después del lanzamiento de la campaña de captación para poder realizar el glosario, el 15 de junio, pero de 2023. Aquí tienen unos datos, un poco de impacto de la campaña. Realmente, para nosotros, hay que ser honesto y decir que nos sorprendió la respuesta de las personas mayores, en primer lugar, por enviarnos tan cantidad de palabras y expresiones, hecho que demuestra que es un tema importante y nada baladí. Y después la repercusión que tuvo en los medios de comunicación, ¿no? De que antes lo comentábamos, antes de empezar la sesión, está de moda. Pero bueno, es una moda que esperamos que no sea pasajera y que no quede en algo para rellenar una noticia, un telediario, y que realmente se hagan propuestas y acciones que luchen contra el edadismo. Nada más, muchas gracias y espero que después podamos debatir y charlar un buen rato. Muchas gracias. Y ahora le toca a Ana. Bueno, primero, muchas gracias a la Fundación La Caixa y a Carmen por esta invitación para reflexionar sobre el tema del lenguaje. Yo, llevo muchos años pensando sobre la vejez y en tema de lenguaje, pues me parece que he escrito aquí un tema que dice, las palabras importan, ¿no? Es decir, como habéis comentado, hay una profunda relación entre lo que pensamos y lo que decimos. Y toda transformación que queramos hacer respecto a nuestra relación con el edadismo
no solamente con el edadismo como lenguaje, sino como el edadismo como actitud, pues pasa por una reflexión, ¿no? O sea, no se trata de que, bueno, sí, se trata de que no utilice determinadas palabras, pero sobre todo se trata de cómo yo transformo mi pensamiento que en nuestra cultura está impregnado de que lo viejo es malo y lo joven es bueno, y eso es el fondo del edadismo, ¿no? Entonces, porque el edadismo, al margen de todo lo que hemos dicho hasta ahora, hay una cosa que es muy importante para mí y es como la gran paradoja que tiene, ¿no? El edadismo es la única discriminación que nos afecta a toda la población. Es decir, el racismo, el sexismo, el clasismo, lo que queráis, afecta a una parte de la población. Pero la única discriminación que realmente afecta a hombres y a mujeres es el edadismo. Por lo tanto, esta es algo que deberíamos pensar y que yo pienso que, yo siempre digo que si yo me dedicara a la política, yo solamente haría políticas para mayores, porque sabría que me tocaría a mí algún día ser mayor y que me lo encontraría todo perfecto para entonces, ¿no? O sea que el edadismo realmente es en ese sentido muy importante, ¿no? Bueno, por una parte está lo que se dice, cómo se dice, que es un poco lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? El tono que se utiliza, el uso de diminutivos, la infantilización, hablar más lentamente, por ejemplo, usar un lenguaje más simplificado, como si nos hiciésemos, a la vez que nos hiciésemos viejos, nos hiciésemos tontos, ¿no? Pero sobre todo, yo pensaba, me gustaría hablar también de, he dicho, lo que se dice en cuanto a forma y tono, pero también en cuanto a contenido, o sea, de lo que se habla. Por ejemplo, cuando yo digo que me acabo de comprar una moto, la gente dice, ¿a tu edad que has comprado una moto? ¿A los 78? ¿A tu edad? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, era mucho más peligrosa yo cuando me compré mi primera moto a los 20, entonces sí que era un ser peligroso. Pero ahora que soy una señora prudente, pues realmente, o sea, en aquel momento me tendría que haber dicho, no, con 20 años no debes llevar moto porque eres un auténtico peligro, ¿no? Entonces, o por ejemplo, considerar que tener una cita a los 77 pues es poco apropiado. O, por ejemplo, el otro día he oído que al Álvaro Pombo, que es un señor un poco siniestro, le han dado un premio de estos importantes que dan a los hombres, y dice, y el de televisión dijo, Álvaro Pombo, a sus 85 años, aún en activo, o sea, tuvo esta coletilla que se le escapó al de televisión el día 12 del 11, lo podéis buscar, dijo Álvaro Pombo, a sus 85 años, aún en activo, ¿no? Bueno, o el uso condescendiente de, por ejemplo, de esta joven señora, ¿no? Una vieja como yo, le dice, esta joven señora, pues no, soy una señora vieja y aquí estoy con todo mi cuerpo de vieja, ¿no? Entonces, bueno, también lo ha dicho David, o sea, hay una homogeneización. Todos los viejos y las viejas somos iguales, somos viejos. Cuando en psicología sabemos que si bien cuando nacemos tenemos muchos más aspectos en que nos parecemos, los bebés se parecen mucho por la ley de la canalización del desarrollo, que permite que se produzcan unos desarrollos, pase lo que pase, caigas en la familia que caigas. Sin embargo, a medida que nos vamos haciendo mayores, nos vamos haciendo cada vez más diferentes. Por lo tanto, cuanto más mayores, más diversos somos. O sea, por lo tanto, lo del café para todos, esto va a ser que no, ¿no? Pero también cuando pensaba en esta sesión, es una cosa que me interesa mucho últimamente, que es de lo que no se habla.
hay un edadismo en lo que no se habla, lo que no se dice, ¿no? Por ejemplo, a mí me dicen, a mi madre esto no se lo he dicho para no hacerla sufrir. Yo estas cosas de los que se casan por la iglesia para poner contentas a sus madres o que bautizan a sus niños, todo esto son cosas que haces porque a ti te convienen, no porque tu madre, las madres tragamos con todo. Así que eso no es. Es que yo no me quiero hacer cargo de esa conversación, ¿no? De eso que tengo que decirle a mi madre, de eso que ha pasado, o que me voy a divorciar, o que me he echado una novia de 20 años, lo que sea, o que, yo qué sé, me voy a ir a Japón a vivir, ¿no? O que mi hermano se ha suicidado, ¿no? Toda esta presunta protección de lo que no se habla. Estoy hablando de cosas gordas, pero luego, por ejemplo, tampoco se habla de Trump, ¿no? O sea, si le preguntamos a nuestra viejecita correspondiente o viejecito si has hecho caquita, ¿te duele el bracito? Pero no les digo, oye, ¿tú qué piensas de Trump? ¿Eso de Trump que no te preocupa un poco? O, ¿cómo vamos a resolver el tema de la calefacción este invierno? Porque tal, es decir, ¿o qué piensas tú sobre, bueno, lo que ha pasado en Valencia? ¿El mazón este a ti te parece competente o no? ¿Tú qué piensas? De estas cosas no hablamos. Con los viejos y las viejas hablamos de estupideces y por lo tanto los hacemos estúpidos. Los hacemos, o sea, yo creo que lo más interesante de estos 30 años que nos ha regalado la historia es el significado, el contenido de estos 30 años. Porque si tenemos que pasar 30 años hablando de si hemos hecho caquita o si levantamos el bracito o el culete, pues vaya tela, ¿no? O vamos a construir una vejez interesante. ¿Cuál es el estigma de la vejez? El que las viejas y los viejos no somos interesantes, no tenemos tema, tenemos tiempo, pero no tenemos vida. Si yo tengo tiempo, pero no tengo vida, ¿para qué quiero el tiempo? Claro, en la colección de vagas y vagas, yo soy muy bestia, pero bueno, para eso voy agitando viejas por la vida. Es decir, una gran parte de los centros de mayores y demás cosas de estas están montadas por personas que son unas vagas mentales y que se dedican a matar el tiempo de una gente que le queda muy poco tiempo. Yo, el poco tiempo que me queda, no puedo matarlo. Lo tengo que llenar de significado, de cosas interesantes, de películas que me han gustado muchísimo, o de novelas, ¿qué tal? O de aventuras sexuales, afectivas, emocionales, políticas, religiosas, las que quiera. De compromiso ciudadano, de compromiso político, de compromiso vecinal. Pero de hacer gourmets y chorradas en estos sitios, bueno, esto para cuando esté ya en las penúltimas, ¿no? Pero mientras tanto, no podemos. Esto es edadismo. Es edadismo no otorgar contenido a la vida, no crear una generación de viejas y viejos interesantes, que hablamos de cosas que son importantes, que no hablamos de tonterías, porque si... bueno. Entonces, claro, cuando yo no hablo de determinadas cosas, en realidad no hablo porque no me quiero hacer cargo de esta conversación. No me quiero hacer cargo del dolor que esta persona va a tener y de esa conversación íntima que voy a tener con mi vieja correspondiente o mi viejo correspondiente. O, por ejemplo, no le hemos dejado que se despida
de alguien que ella quería o podía haberse despedido. Es decir, cuidado con todo lo que hacemos, por tu propio bien, por su propio bien. Yo siempre digo, ya para los de 15 años vale, o los de los 7, cuando alguien te dice esto es por tu bien, aprieta a correr, ¿no? O sea, sal corriendo, porque realmente por tu bien seré yo la que decidiré si es por mi bien o no. Si esto no lo quiero abordar o si esto no lo quiero, no me hables de este tema que no quiero saber más, ¿no? Es decir, para ser unas viejas interesantes tenemos que tener mundo, tenemos que poder hablar de cosas. El otro día me dice una amiga mía que va a ver a otra amiga suya que está con un Parkinson y está pesada de quejándose, y dice, de repente me puse a hablar de Trump con ella, ¿no? Se le quitaron todos los males, porque es una vieja que lee 3 periódicos al día, y entonces cuando la quitas de su zona en la que le ha encasillado la vida y la llevas a otro espacio, donde está, por ejemplo, todas y todos hemos sido o vamos a ser profesionales de algo, ¿no? ¿Cómo puede ser que cuando te jubiles ya no te hablen nada de psicología, de política, de no sé qué, de periodismo, ya no te hablen de esto, ya te hablen de enfermedades, de la artrosis, del no sé qué? Es decir, de lo que no se habla, ¿no? Y luego también cosas muy importantes, porque veo que Carmen mira el reloj, las formas de lenguaje que no tenemos en cuenta. Por ejemplo, cuando yo ahora digo que deberíamos instituir entre todas, porque todas estas transformaciones son transformaciones que hacemos individualmente y colectivamente, ¿no? Una serie de personas que cambian el mundo. El mundo no lo cambia el Espíritu Santo, el mundo lo cambiamos las personas una a una. Bueno, pues una de las cosas que tenemos que hacer es que solamente en el caso extremo de la máxima delirio, al médico o a la médica, nunca entrar acompañados. Nunca. Ni de tu pareja, ni menos de tu hijo o de tu hija. Y tal. O sea, primero, le hablan a él, no te hablan a ti. Y aparte de todo, yo si voy con mi hijo le voy a explicar al médico, a la médica que me pica el culo o que tengo muchas ganas de masturbarme pero que no consigo el orgasmo. Yo qué sé, esto lo hablaré si voy con mi hijo a la consulta. Pues esta protección no la queremos. Queremos ir solas a la médica y que nuestro maromo o maroma se quede en la puerta. Y tú sales y luego le cuentas lo que te da la gana. Unas cosas sí y otras no. Porque tú ya has decidido que esta medicación o que esta propuesta que te hace no la quieres. Y ya no tienes ganas de escuchar la turrada del tío o la tía que te va a querer convencer, porque tú eres dueña de tu vida hasta el último momento. Por tu bien, desde luego, mejor no hagas caso a los demás, ¿no? Entonces, es decir, ese tema del acompañamiento me parece muy importante y tal. Por ejemplo, otra cosa que hacemos es no hacer contacto visual. Yo cuando hablo, te miro. A los viejos no nos miran. No, o sea, la gente no es en esa conversación en la que cuando yo te miro, te escucho, que ese es otro tema. Otro tema de edadismo es el no escuchar, ¿no? No escuchar cuáles son tus deseos, cuáles son tus rechazos, qué es lo que no quieres, con quién no quieres vivir, con quién no quieres que te lleven a verla porque te apetece poquísimo. Es decir, entonces, el contacto visual, la escucha, las conversaciones estereotipadas sobre temas repetitivos y poco interesantes, ¿no? Es decir, todo esto para mí es edadismo en el lenguaje. Por supuesto que
que tenemos que controlarnos determinados tipos de palabras que usamos, pero sobre todo creo que para que algo cambie tenemos que pensar de otra manera respecto a la edad, ¿no? Claro, hay un equilibrio muy difícil en el uso del lenguaje que tiene que ver con la amabilidad, ¿no? Es decir, cómo ser amable, respetuoso, atento, respetando tu dignidad de vieja, de vieja en el mundo. Es un punto muy complicado, ¿no? Creo que la infantilización se basa en esta especie de amor merengue que parece que inspiramos los viejos, ¿no? Y que la gente te habla como si te fueses una figura de lladró que se va a desmayar o romper en 1000 pedazos en un segundo, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos conjugar esto? Creo que este es un tema importante. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo no tengo la respuesta, pero es decir, ¿cómo mostrar afecto y respeto, amor y cuidado sin infantilizar, ¿no? Porque claro, en el fondo de todo esto hay una falta de respeto a la mente, ¿no? A mi mente, de vieja de 78, que fui, que soy y que seré. Todos fuimos, somos y seremos. Fijaros, en Filmin podéis ver un documental sobre la vida de Oliver Sacks. Oliver Sacks era un neurólogo súper interesante. Y hay una cosa que me parece súper importante y es que una vez va a trabajar a un hospital donde hay unas personas que llevan años en una cama así, ¿no? Y él se lee la historia de esa persona, no la historia clínica, sino la historia personal, ¿no? Que era un músico o una música, que era una pensadora, que era una costurera maravillosa, yo qué sé, lo que fuera, ¿no? Y se acerca a esa persona que lleva 10 años así, que no ha interactuado con nadie, ¿no? Que la enchufan la comida como sea, y él empieza a hablar con este ser de su pasado, de su música, de su tal, y esa persona no es que se levante y se ponga a hablar como en la Biblia hacían los seres esos, ¿no? Sino esa persona a partir de ahí interactúa y hace cosas que no había hecho en 10 años. Ese es el paradigma máximo de eso, ¿no? De cómo, para mí, todo este edadismo, en el fondo, implica una falta de interés, ¿no? De interés por ti, como persona que tienes un pasado y que eres ahora así, y que en el futuro serás otra, ¿no? Yo no soy la que tenía 30 años. Tengo cosas mejores y cosas peores. He cambiado, no he perdido, he cambiado. A los 10 y a los 20 hay cambios, y a los 70 y a los 80 también hay cambios. No hay pérdidas, hay cambios. Hay pérdidas auditivas que son las que tengo yo, pero por lo demás todo va bien. Bien, entonces, ¿cómo ofrecer una información ajustada a lo que cada persona es? Claro, es que eso requiere voluntad, porque claro, en el fondo del edadismo está el desprecio, ¿no? No me interesas. Lo que tú me vas a decir, tus batallitas, es que no me interesan nada, ¿no? Entonces, en el fondo, el sustrato está este desprecio a tu pasado, a tu ser, a tu mente, a lo que tú me vas a decir, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que, bueno, entonces eso tiene, ¿qué objetivo tiene esa conducta edadista? Borrar
a las personas de nuestra vida. ¿Os acordáis cuando usábamos carboncillo para pintar, no? Hacíamos con el trapito, hacíamos así. Bueno, pues nosotras somos, todas las viejas y los viejos, somos estos seres que pretenden pasarnos el trapito para difuminarnos, ¿no? O sea, que ocupemos poco espacio, que signifiquemos poco. O sea, el edadismo pretende, dice, no me interesas, nada de lo que venga de ti es significativo para mí, que yo estoy en lo estupendo, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que dejar de hablar de tonterías entre nosotras y con los viejos, ¿no? Y hacer preguntas y mantener conversaciones interesantes, Vamos a escribirlo en nuestra mente. Mantener conversaciones interesantes, sugerentes, que nos sitúen en el mundo actual, que nos permitan hablar. Yo tengo una amiga que tiene 97, que vive en Madrid, y con ella hablo de política internacional, porque es la que más sabe de todas, y mira, y hablo con ella, ¿no? Y luego otra cosa que es muy interesante es que necesitamos, esta soy yo, necesitamos, no te preocupes, porque soy especialista en tirarlo todo. Bien, es una de mis especialidades. Dar tiempo para pensar, porque una de las cosas que la gente joven tiene es va mucha prisa. Nosotras, la suerte que tenemos al ser mayores es que vamos más lentas, ¿no? Yo a veces, el otro día estaba en un sitio, no me acuerdo dónde, y hablando, y de repente como que me quedo, en Sant Just Desvern el otro día, me quedo así como un poco callada, porque a veces tengo que pensar, porque estoy hablando y necesito, porque como me vienen 5 ideas a la vez, pues tengo que decidir cuál de ellas es la que voy a usar, ¿no? Entonces, necesitamos tiempo, ese edadismo, hablar atropelladamente, exigir una velocidad de respuesta, queremos tiempo, queremos que no nos achuchen para hablar, ¿no? Que podamos hablar con una cierta, para contar, para decir, sí, pues esto tal, ¿no? Por ejemplo, no terminar las frases, ¿no? Resulta que empezamos a hablar y el otro te va terminando las frases. No, ya llegaré, no te preocupes. La impaciencia, ¿no? Con que tratamos, ¿no? Entonces, él ha dicho también la importancia de poder llevar las riendas de nuestra vida hasta el final, ¿no? Y con el edadismo estamos, al igualar a todo el mundo, mi vida es igual que la tuya y que la otra, por lo tanto tú no tienes que tomar decisiones, las toman por nosotros, ¿no? Por nuestro propio bien, ¿no? O nuestros hijos cuando nos dicen, mamá, no te preocupes, a partir de ahora yo te llevo las cuentas. Jamás en la vida, jamás. La pela hasta el último día, ¿no? Es decir, todo este amor que envuelve a la vejez es sumamente peligroso. Es un amor invalidante. Es un amor que nos hace dependientes. En vez de... el COVID ha sido terrible para esto, ¿no? O sea, el COVID ha sido, de repente, todas las viejas hemos recibido las llamadas de nuestros queridos hijos e hijas y como estábamos tan contentas de que nunca nos llamaban y ahora nos llaman y nos dicen cuánto nos quieren, pero no solamente que nos llaman, sino que nos prohíben salir, hacer esto, hacer lo otro. Es decir, todo este amor súbito que los hijos y las hijas han desarrollado sobre nosotras es un amor invalidante, es edadismo. Es edadismo. Yo cuando oigo a mis amigas decir, mi hija me ha prohibido, yo me pongo enferma, como dicen en Andalucía, se me abren las carnes. Se me abren las carnes. Vamos, o sea,
mi hija me ha prohibido. ¿Hay mayor edadismo que esto? Ponlo en el glosario, ¿eh? Es decir, mi hija me ha prohibido. Y estamos tan contentas de que nuestra hija por fin se acuerda de nosotras, pero para inutilizarnos. Pues mucho mejor que nos quiera un poquito, ¿no? Bien, ¿quieres que me calle ya? 5 minutitos. ¿Eh? 5 5 minutos. minutitos. Vale. Bueno, entonces, he dicho antes sobre la escucha. Escuchar es importante porque las viejas tenemos deseos, tenemos rechazos. Hay cosas que no nos gustan, ¿eh? Aunque sean por nuestro bien, pero no nos gustan. Tenemos dudas, queremos comprender determinadas cosas, ¿no? ¿Qué pasan a nuestro alrededor? ¿Qué pasan a la gente? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre lo otro? Estas son conversaciones que nos importan, porque si yo no comprendo del todo por qué mi nieta se ha autolesionado, y entonces, ¿qué significa esto? ¿Y por qué lo hacen? Y todo eso. No, mamá, tú no te preocupes, porque esto es que ya se le pasará, porque ha tenido una crisis. No, quiero saber. Las viejas queremos saber. Y esto exige una conversación en la que haya contenidos, en la que estemos metidas en el mundo, ¿no? Un lenguaje atento, un lenguaje para mí no dadaísta, es uno que me respeta mi mente, respeta a las personas, reconoce la diversidad, no soy la misma contigo, porque tú eres diferente, o sea, respeta la diversidad y nos ofrece a las viejas y a los viejos una igualdad de oportunidades. Fijaros que en muchas cosas estamos excluidas. En muchos aspectos la vejez está excluida porque a la vejez esto no le interesa. Seré yo la que decida si esto me interesa o no me interesa, ¿no? Es decir, en todo, si os fijáis, subyace el por tu bien. ¿Cuántas cosas la sociedad nos priva para que no nos cansemos, para que no suframos, para que no gastemos dinero? Pues sí, queremos gastarnos el dinero hasta el último céntimo, ¿no? Yo digo que ya que hemos colocado a todos los inútiles que nos han rodeado en sus lo que sea, ahora es el momento de gastarnos el dinero, ¿no? Entonces, es edadismo. Cuando mi hija o mi hijo me dice, mamá, es que te gastas mucho dinero. Pues sí, me lo gasto todo, es mío, y me lo voy a gastar todo hasta el último momento. Hasta el último minuto puedo gastarme el dinero y debo gastarme el dinero, porque ya toda la vida sacrificándonos como para que ahora también tengamos que eso, ¿no? Entonces, yo creo que el edadismo deberíamos considerarlo, además de como un tema a estudiar, como una transformación social. Es decir, de la misma manera, por ejemplo, que ahora todos y todas tenemos gafas para ver que determinadas formas de relación entre los hombres y las mujeres no son correctas, que esta forma, que esto implica machismo, que si ahora viene el jefe y dice, Carmencita, niña, ¿puedes poner un café? Eso es algo que todos sabemos que esto ya no se hace, ¿no? Que se ha hecho muchos años, ya no se hace. Pues también las gafas nos pueden permitir ver esa transformación. Para mí el edadismo, una sociedad no edadista, es una sociedad
que tiene las gafas para ver que esto que me está pasando me pasa porque soy vieja, me pasa porque soy mujer, pero además vieja. Hasta que, no sé si me lo estoy explicándolo bien o no, pero es decir, una sociedad en la que es capaz de saber, ¿no?, que hay cosas que no se hacen en relación a la edad, que cosas que no se dicen en relación a la edad, formas de hablar que no se utilizan en relación a la edad, o que la transformación de todo esto implicaría un cambio de mi relación con mis viejas, con mis viejos alrededor, conmigo misma, con lo que te exijo a ti cuando tú te refieres a mí. Es decir, como un estado de alerta, ¿no? Un estado de alerta en el que somos conscientes de que somos personas viejas, orgullosamente viejas, y que yo en el libro este que Carmen tiene aquí, yo utilizo tres elementos para mí fundamentales, que son una vejez con justicia, libertad y dignidad, ¿no? Estos tres elementos me parecen fundamentales. Bueno, pues el edadismo está allí, ¿no? Es decir, o sea, una sociedad justa que respeta, o sea, que no me da caridad, sino que me da justicia. Los viejos no queremos caridad, no necesitamos caridad. Nosotros exigimos justicia, ¿no? Nosotros menos besitos y menos diminutivos y más respeto a mi mente, a mi capacidad de decidir de que esto lo quiero y esto no lo quiero y esto forma parte y este es mi proyecto, viejas y viejos con proyecto, que nos levantamos por la mañana y no vamos a matar el tiempo, sino que vamos a utilizar nuestros saberes, nuestro buen hacer. El mundo existe. Cuando has dicho tú esto del improductivo, ¿no? Eso. O sea, si hay ser más productivo del mundo, somos las viejas y los viejos que sostenemos el mundo con nuestros bracitos. ¿Quiénes son los seres improductivos en este planeta? De los 20 para abajo son lo más improductivo, lo más peligroso, lo más gastoso. Y nadie los discrimina, tía. A los de 0 a 20 tienen patente de corso, todo perfecto. Son productivos, son peligrosos, son gastosos, son improductivos, son estupendos, serán maravillosos, pero ¿por qué nosotras somos improductivas, peligrosas? Mamá, no vayas de excursión que te puedes partir la cadera. Pues sí, tú también te podías partir la cadera y fuiste de excursión. Y ahora yo puedo ir de excursión a mis 70, a mis 80, a mis 90, a mis 100. ¿Puedo ir de excursión y partirme la cadera? Claro que sí. Nuestros seres cuidantes, pues yo creo que pueden opinar y pensar, pero nada más, ¿no? O sea, puede decir, hace mucho frío, pues sí, me procuraré no resfriarme, pero si me resfrío, pues me tomaré un paracetamol, que va muy bien, ¿no? Bueno, yo ya me he ido por los cerros de Úbeda. Bueno, justicia, libertad y dignidad. Una sociedad justa. Yo, vieja, justa, libre y digna, yo, con mis conductas, porque de vez en cuando las viejas también tenemos tela. O sea, yo, vieja, digna, libre y justa, exijo ser tratada respetando mi libertad, mi dignidad y con justicia. Es un toma y daca. No vamos a recibir todo como decir y no dar nada. Nosotras estamos aquí para
intercambiar. Pero claro, por ejemplo, o sea, la, la experiencia, ¿no? La sabiduría, el buen hacer, ¿no? El buen hacer de las viejas y de los viejos es maravilloso, ¿no? O sea, ¿cuántas veces en la calle o en el mercado te dice una señora, pues yo como nunca he sabido cocinar ni hacer nada, pues yo cuando voy al mercado me encanta, veo una señora que compra un trozo de carne que no se me hubiese ocurrido jamás y le digo, ¿y tú qué haces con esto, no? Entonces ella te cuenta, pues yo le hago esto y hago lo otro y tal y cual. O sea, es este intercambio, ¿no? De saberes que yo te pregunto a ti cómo enchufo tal cosa, como tal, y yo a cambio te digo, oye, pues mira, con esto sabes. Es decir, hay este buen hacer, ¿no? Este funcionar que una sociedad no edadista sería una sociedad en la que nos enriqueceríamos muchísimo. Porque, claro, si resulta que ahora todo lo malo está en la vejez y todo lo bueno está en la juventud, pues si repartiésemos, ¿no? Y habría un poco de todo en todas partes, nos beneficiaríamos mucho de un intercambio de conocimientos y saberes y seríamos todos mucho más felices. Bueno, vamos un poco pillados de tiempo. Yo quiero haceros una pregunta a cada uno de vosotros. Empiezo contigo, Ana, que ya que has sacado así en palmas con... Ya veis que es un personaje peculiar, vamos a dejarlo así, como nuestra participante de hoy, con deciros que en el libro, por ejemplo, tiene una cosa que me ha parecido maravillosa, que yo también lo habría hecho en algún momento, que es uno de los capítulos, bueno, el final de uno de los capítulos que se titula Algunas lecturas que me han decepcionado. Esto es una cosa... Algunas lecturas que me han decepcionado. Esto es algo que nadie pone jamás en los libros. Todos los que escribimos libros sabemos que no hay que hablar mal de nadie, porque eso es políticamente incorrectísimo. Pues Ana tiene al final 2 páginas que le dedica a libros que se los ha leído y todo el mundo ha dicho, el de Simone de Beauvoir, por ejemplo, que era maravilloso. Y tú He dijiste, sido una osada diciendo sí, que el libro, que La vejez de Simone de Beauvoir no me gustó nada, que es siniestro y tal. Pero me atreví porque leí un libro de Martha Nussbaum, que es una pensadora muy reconocida, que también decía que no le había gustado nada. Y dije, pues si la Martha Nussbaum se ha atrevido con la Simone de Beauvoir, pues yo también. Bueno, la pregunta no iba por ahí y ya te veo enrollándote con ese tema. En un momento del libro dices, la psicología como ciencia se ha demostrado históricamente bastante desinteresada por conocer la vida real de las viejas y viejos, de manera que ante la falta de nuevas teorizaciones al respecto, siguen vigentes los antiguos modelos de lo que suponía ser mayor en siglos anteriores. ¿La academia no se ocupa de los viejos? Bueno, voy a salir en defensa de la academia. Vale. Antes nos moríamos. Es decir, a los 60 no existíamos. Por lo tanto, la psicología ha estudiado la infancia con mucha dedicación, la adolescencia, tal, y llegaba a la edad adulta y ya la vejez prácticamente nunca se ha estudiado. Claro, ¿qué ha pasado? En el siglo XX, de repente, nos ha regalado más de 30 años de vida. Entonces, toda esta población que hoy tenemos 70, 80, 90 y 100 años, antes no existíamos. Por lo tanto, digamos, damos este paso. Y ahora, tampoco es que se preocupe demasiado, pero bueno, ahora ya hay más estudios sobre la vejez, ¿no? Lo que pasa que, claro, esta población que hoy constituimos esta vejez del 70 para adelante, nunca ha existido. ¿En qué sentido? Hombres y mujeres que hemos podido ir a la escuela. Nuestras abuelas no iban a la escuela. Es decir, mujeres que llegan a la vejez con pensión, cosa que antes las mujeres teníamos que encontrar un maromo para casarnos, porque un buen partido, porque para comer teníamos que buscar un buen partido. Por eso el mito de la belleza se mantiene todavía por eso. O sea, que a ver si espabilamos y nos damos cuenta de que ya no nos hace, los buenos partidos no existen
Y Eso es lo primero, claro. lo primero que no Lo primero existen. es eso. Y segundo, que y ellos no van a cazar leones a la diagonal, sino que están en su casa. Y nosotras somos estupendas, somos las mejores universitarias, estudiamos muy bien, somos perfectas profesionales en todo y nos ganamos la vida. Así que no tenemos que sufrir por si les gustamos más o menos. Pues si no les gusta, ellos tampoco es que sean el Apolo de Belvedere por la calle, vamos, que tienen su cosa, ¿no? Entonces, bueno, la psicología no ha tenido mucho interés. Yo, por ejemplo, que yo estudiaba mujeres y viejas, imaginaros, o sea, lo peor de lo peor, ¿no? Y además un tiempo prostitutas. Pues claro, cuando yo presentaba mis investigaciones, o sea, yo he vivido una paradoja en la academia, ¿no? Que era que yo era evaluadora de la academia, pero la academia cuando me evaluaba a mí no consideraba que mis investigaciones fuesen importantes, ¿no? Porque si tú presentas una investigación sobre el vuelo rasante de las moscas, parece que es muy importante, pero sobre la vida de los viejos y las viejas esto parece que no importa. Entonces, yo no recibía reconocimiento, los trienios de investigación no me los han dado porque mis temas se consideraban poco relevantes, porque estudiar sobre la vejez no era relevante, ¿no? Pero los papiros y las moscas son súper interesantes, pero las viejas no. Y a ti, Adi, me gustaría hacerte una pregunta. Has comentado lo de los medios de comunicación, que es una cosa que me parece que es bastante ofensiva, que si nos fijamos todos, salvo en televisión española, que de pronto ves una presentadora más gorda o con más kilos, ya no sé cómo decirlo, que lo normal, alguna incluso rozando la sesentena, pero nunca la más. Cuando ibais a medios de comunicación, ¿no entablabais ningún tipo de diálogo en este sentido? Porque normalmente son chicas jóvenes que te hacen una entrevista y... Sí, a ver, siempre es complejo, ¿no? Es decir, Ana, porque es kamikaze, pero casi, pero nosotros, claro, cuando No podéis hablamos... ir en plan kamikaze. Exacto, no podemos ir en plan kamikaze, pero sí que lo intentas hacer visible, ¿no? De la mejor manera posible, porque hay una incongruencia, ¿no? En quien te está preguntando sobre una temática que va en contra de todo lo que se está representando, ¿no? Entonces, es complejo. Es muy complejo, pero bueno, lo hemos intentado y lo continuamos intentando, ¿no? Porque es verdad que hay muchos estereotipos que son vigentes y que hay que decirlos de buenas maneras, explicarlos, hacer pedagogía para que no se produzcan. De todas maneras, el Colegio de Periodistas ha presentado hace un poco que estuve yo un glosario también, o unas indicaciones para el tema del uso de las palabras en... Sí, estoy de acuerdo. No es un tema de demonizar a ningún tipo de profesión, porque todas lo utilizan o lo utilizamos, desde la propia psicología también, desde las personas, antes hablábamos, ¿no? Los medios de comunicación. Claro, los medios de comunicación, lo que pasa es que se condiciona mucho más, es mucho más visible y quizá, como está en boga, nos rechina mucho más, ¿no? Pero es lo que os decía, cuando vamos al médico y nos dicen, reina, rey y tal, ¿cómo está? Perdón, ¿no? Quizá nos debería rechinar más incluso, ¿no? Yo creo que hay que conocerlo mucho para intentarlo pues ir minando, ¿no? Y hay una cosa que comentaba Ana, que me parece muy importante, y que tiene que ver con lo que comentábamos antes de cambiar las mentalidades para cambiar y construir sociedades diferentes, ¿no? Me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda, ¿no? Pero que me parece muy importante, y Ana se refería al tema del significado, ¿no? Y el significado es muy importante. Decimos, ¿no? La persona mayor se jubila, ¿no? Se jubila de, entre comillas, la productividad laboral, no se jubila de la vida, y esto seguramente ustedes lo han oído muchas veces. Y eso tiene que ver con el significado, ¿no? Con las sociedades que hemos promovido seguramente entre todos durante muchos años, ¿no? O han promovido algunos, ¿no? durante muchos años, ¿no? Una visión hedónica, ¿no? de la vida, ¿no? De la jubilación, ¿no? Si tienes más o menos la salud, estás bien. Si tienes pudientes dentro de unos límites, pues bueno, no es que la jubilación sea un resort de Punta Cana, pero como si lo fuese, ¿no? Vamos a vivir bien, vamos a disfrutar, vamos a hacer simplemente actividades que nos den, pues bueno,
un reconfort, ¿no? Un confort. Y tiene mucho que ver con lo que comentaba Ana, ¿no? Decir, oye, hablemos de trama, o sea, la mente no se me ha jubilado, no se me ha jubilado la vida. Y eso tiene que ver con otra visión, ¿no? de las personas mayores, ¿no? Y de sociedades que vayan hacia una visión más eudaimónica, una visión, ¿no? de significado, de propósito de la vida, ¿no? Y si yo tengo propósito de la vida, voy a ser activo, no voy a dejar que mi hija, mi hijo me diga no vayas a la excursión, no te gastes tu dinero. Oye, es mi dinero, ¿no? Y eso tiene que ver con un sentido. Y desde varias corrientes de análisis de las personas mayores, de tendencias, se está transitando, nosotros también como programa intentamos analizar lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, y estamos transitando hacia un cambio de entender la vejez, hacia un modelo pues justamente eudaimónico, ¿no? de propósito. Es evidente que habrá personas que dirán, a mí déjame, yo es que no matavalis, ¿no? No, vale, perfecto, pero hay otras personas que con esto no es suficiente. Y cada vez más no va a ser suficiente, ¿no? Y me parece muy, muy importante lo que comentaba Ana del significado. Y también con el tipo de sociedad que vivimos, ¿no? Que a veces, voy a ser un poco disruptivo, ¿no? Que nos esperábamos, ¿no? Que nos esperábamos de una sociedad que prima la belleza, ¿no? Los Apolos, ¿no? Las Afroditas, las Venus, que lo mejor es cuanto más rápido mejor, la inmediatez, pues que nos esperábamos, ¿no? Cuando llegamos a una etapa de la vida que eso ya no funciona, ¿no? Pues nos esperamos lo que tenemos, sociedades edadistas, donde la persona mayor no cuenta, pues eso se ha ido construyendo y ahí hay una parte de responsabilidad que todos tenemos, ¿no? No papá ni mamá Estado es el culpable de todo. Seguramente hay una parte importante de responsabilidad, pero al final las sociedades las construimos nosotros, ¿no? Es el principio de Kennedy, ¿no? De que no te preguntes qué tu país puede hacer por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Haciendo el paralelismo, pues es lo mismo, ¿no? Y yo creo que pasa por una reflexión, por un autoanálisis de lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, ¿no? Y también, cuidado, y aquí vuelvo a ser disruptivo, ¿no? Cuidado también con irnos al otro extremo, ¿eh? Ya sé que no era la intención, pero cuidado, ¿no? De etiquetar tanto para bien como para mal a las personas mayores. Las personas mayores son fantásticas. Bueno, depende. Yo conozco personas mayores que no me iría a tomar ni un café ni a la vuelta de la esquina. Y hay personas mayores geniales y estupendas. Y que no tiene que ver con el adjetivo persona mayor, tiene que ver con la persona. Fulanito, menganito, era fantástico a los 20, a los 30 y ha mejorado. Y era un petardo a los 20. Y era un petardo a los 20 y a los 70 o a los 80 continúa siendo más petardo, ¿no? Con lo cual, cuidado también con irnos al otro extremo, ¿no? Y creo que me he ido bastante en la pregunta. Hay una cosa, cuando he hablado del tema de la escucha, perdona, Sí, del tema de la escucha, se me ha quedado, no he comentado, por ejemplo, cuando he dicho esto de ir a la médica o al médico, ir sola y tal, un tema que me parece muy importante es, por parte de la asistencia médica, ¿no? Es la escucha y la conversación, es decir, sobre qué te pregunta. O sea, muchos médicos y médicas nunca preguntan, por ejemplo, sobre la vida sexual, ¿no? Y sobre la vida sexual de una persona mayor no le preguntan, y a una mujer menos que nada todavía, porque los tíos dicen, quiero el Viagra y tal. Pero en nosotras, quiero decir que la ventaja, cuando hablo del contenido de la conversación, y de la escucha, hablo también de esto, ¿no? Hablo de qué las médicas y los médicos, las enfermeras, cómo se dirigen a ti, no solamente formalmente, sino en términos de contenido, en términos de significado, en términos de escucha, ¿no? De escucha de lo que tú quieres, de lo que tú necesitas, de lo que a ti te pasa, ¿no? Eso, el tema de la escucha creo que es fundamental, ¿no? Bueno, se nos ha ido un poco de las manos el tiempo. Una preguntita de alguien así antes de que cerremos. El caballero. Bueno, 1, 2, 3, una solo. No nos va a dar tiempo de mucho más. 2. Me dicen por aquí que me dejan hasta 2. Tendríamos que tener micrófono. No lo tenemos. Si usted puede levantar la voz. Ahí está ahí el micrófono. Levante. Ah, ya está llegando el micrófono. Aquí delante.
Pues Gracias. Si no me entero, ya me lo dices, ¿vale? Vale. Vocaliza un poquito, ¿vale? Hola, Con el buenas micrófono en la tardes. boca no lo puedo oír. Bueno, la charla ha sido muy instructiva y muy divertida además, lo cual es doble mérito. Hay un asunto que no va al centro de la cuestión, pero la roza. Es el nuevo lenguaje asociado a las nuevas tecnologías. Para muchos de nosotros es un lenguaje críptico. No conseguimos entenderlo. Hay dos formas de tratarlo o de que nos lo hagan tratar. Una de ellas es diciendo, no, si esto es muy intuitivo. Esta página es muy intuitiva. Y entonces yo pienso que soy muy poco intuitivo porque no intuyo nada. Veo la página y sigo sin enterarme y no sé por dónde salir. Esa es una. Y la segunda es que si le preguntas a alguien, siempre hay un yerno espabilado y tal que sabe de estas cosas, le preguntas y aparte de mirarte por encima del hombro, tampoco te explican las cosas, te lo hacen. Claro, entonces tú cada vez eres más inútil porque no te dan la posibilidad de avanzar. Posiblemente, si nos lo explicaran, a lo mejor algo podríamos llegar a entender, pero no te lo explican. Bien, ya digo que no está en el centro de la cuestión, pero bueno, es un aspecto. Gracias. Sí, bueno, sí, yo creo que está la pregunta en el tema del edadismo, porque yo lo relaciono con lo que comentaba antes Ana del tiempo, ¿no? Del tiempo. Y tiene que ver con las sociedades que hemos construido, ¿no? Lo decía yo antes también, de la inmediatez, claro. Si voy a explicar algo a alguien que para mí no es importante y para mí es obvio, cuanto antes me lo saque de encima, y perdón la expresión, mejor. No le dedico ese tiempo de calidad a poderlo explicar, a ponerme en el lado del otro, a ser empático, ¿no? Eso también tiene que ver, desde el punto de vista, con los valores que se están fomentando, ¿no? Que está perdiendo ese respeto, esta empatía con el otro. Y a mí me pasa con los informáticos. Espero que no haya ningún informático en la sala y si lo hay que me perdone. Pero a veces en el trabajo cuando hay una cosa que no funciona te dicen, pero ya se ha hecho el reset y dices, bueno, me está tratando de tonto, ¿no? Me está tratando de tonto de una forma clarísima, ¿no? Entonces, ahí se mezclan muchas cosas, ¿no? El tema de la inmediatez, el tema de la empatía, ¿no? El tema de dedicar tiempo de calidad y adecuarnos al ritmo de los otros, ¿no? Gracias por darme la oportunidad. Bueno, tengo que decir que ha sido transformador y que en mi caso habrá un antes. Hablar alto y Habrá vocalizar. Soy sorda. Vale. Si no, se lo cuento yo, aquí al lado. Que habrá un antes y un después en la manera de tratar a mis papás. O sea que muchas gracias. La pregunta es la siguiente. La palabra edadismo y edad, que entiendo que también se utiliza en inglés con el ageism y el age, en realidad edades son todas. Es la infantil, es la juvenil, es la adulta. ¿No podríamos acuñar otro concepto? ¿Por qué tenemos que hablar de edad solo para la edad adulta, la cierta edad? Vosotros sois expertos en lenguaje. ¿Qué podríamos encontrar? Bueno, yo entiendo que, bueno, el edadismo, lo ha explicado un poquito Carmen al principio, también hay edadismo para la gente joven. Es decir, que el edadismo se aplica fundamentalmente a la vejez, porque es donde hay más discriminación, pero también hay edadismo en la gente joven, ¿no? Es decir, hay muchas... Bueno, yo lo entiendo lo que dices, pero me parece... Yo valoro que exista esta palabra, porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues hasta que el feminismo habló de acoso, no existía la palabra acoso, el acoso existía, ¿no? Y estaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta es una palabra que, bueno, no es muy bonita, pero creo que es necesaria. Sobre todo también hay que saber que hay a todas las edades, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que cuando empecé a utilizar ese término con mis alumnos, yo al principio no usaba la palabra edadismo porque no existía, ¿no? Y yo decía, bueno, porque el ageism, porque no sabía cómo decirlo, ¿no? El ageism, ¿no? Y me acuerdo que ya alguna alumna mía me ha dicho, Ana, pero es que nosotras también vivimos discriminación por edad, ¿no? Entonces, lo que pasa que, claro, digamos, las consecuencias que el edadismo tiene
sobre la población, o sea, sobre el bienestar físico, psicológico, emocional, es muy grande, ¿no? O sea, digamos que el edadismo, si lo dejamos solamente en una parte superficial, pues nos quedamos en 4 palabritas, 4 formas, pero es que el edadismo es una minusvaloración que merma la autoestima y la felicidad y el bienestar de las personas, porque los viejos, a poco que te despistes, estás pidiendo perdón por existir, ¿entiendes? Estás pidiendo... Yo la primera vez que pensé en esto, tenía 30 y pico años, pensé en esto del pedir perdón, no pensé yo, sino que estaba haciendo mi tesis doctoral y estaba entrevistando a mujeres de entre 50 y 60 años, ¿no? Y me acuerdo que una mujer me dijo, yo nunca iría a vivir a casa de una hija o un hijo mío porque tendría que estar siempre pidiendo permiso. Fue como una iluminación, ¿no? De repente, algo sobre lo que no había pensado nunca, ¿no? Bueno, pues ahora que soy vieja me doy cuenta de que a poco que te despistes estás pidiendo permiso, perdón y permiso para existir, ¿no? ¿Entiendes? ¿Cuántas cosas consultamos a nuestros hijos que no tendríamos que consultar? ¿No? Ya está, Ana. Vale. Porque Bueno. he dejado colarse a una señora una pregunta muy rápida y cerramos ya con ella. Rapidísima. Yo me han salido muchos ¿Dónde estás? porqués. Señálate, ¿Por levanta la qué, mano. por qué los yo. médicos no nos hablan de sexo? Yo creo que si nosotras queremos hablar de sexo, somos nosotras las que lo tenemos que hablar, independientemente que el médico quiera o no. Si la hija nos prohíbe salir de casa, somos nosotras las que les tenemos que decir yo salgo cuando me apetece, no cuando yo quiera, porque suena un poquito más fuerte, pero cuando me apetece. O sea que si la hija es edatista, nosotros le hemos de parar los pies. Entonces creo que tenemos mucho trabajo ahí, ¿no? Porque igual que ha habido el movimiento Me Too, creo que con las viejas tenemos también que empoderarnos o, no sé, dile lo que quieras. Porque hay una frase que dice, si me siento segura, seré segura. Entonces, si no estamos seguras, tu mateix tiene sus consecuencias, el tu mateix, ¿no? O sea, y tenemos que ser capaces de que cuando alguien nos dice, te acompaño al médico, dice, no, gracias, yo voy a ir sola. O sea, ser educadas, porque esto ya sabemos, ser educadas, pero decir que no con toda la educación del mundo, pero decir que no. Porque es que si nosotras no paramos los pies a los sedatistas o a las sedatistas, que haylas, pues es que no vamos a avanzar, porque depende de nosotras, nuestra vida depende de nosotras, no de los otros. Y luego hay una cosa que hoy he oído, porque la OMS nos ha clasificado por años, y a los de 60 somos ancianos jóvenes. Entonces, yo querría saber qué opinión tienen esto de la OMS, y lo otro, pues bueno, más de lo mismo. Bueno, te voy a decir solamente lo de los ancianos jóvenes es una de las enormes... O sea, esta especie de estupidez que dice, yo soy vieja pero soy joven, tal. Eso son chorradas. Ser viejo quiere decir que tú has cumplido determinada edad y como cuando tenías 18 eras adolescente y a los 3 eras criatura, a los 70, 80 eres viejo y punto. Y ya está. Bueno, pero lo que te quiero decir es que te voy a llevar conmigo a mis conferencias, pero no, ¿por qué? Porque claro, ya se cuenta, pero te voy a leer el título de uno de mis apartados de hoy que no he leído, que dice Contraedadismo, empoderamiento, respeto, menos besitos y más reflexión. Esto era el título de tu participación. Bueno, pues con esto acabamos. Muchas gracias a todos.